to bring those creations to life. Soy técnico en refrigeración desde hace más de 20 años y aunque he trabajado en cientos de lugares distintos, siempre viví en la misma ciudad tranquila del norte de México, San Gregorio. Crecí en una casa sencilla, con un padre que me enseñó desde niño que el respeto por los muertos era sagrado. Nunca tuve miedo a los panteones. De hecho, durante muchos años los consideré espacios de silencio donde uno podía reflexionar sin ser interrumpido. Pensaba así, hasta aquel domingo. Un domingo que, aunque ya pasaron más de 5 años, sigue atormentando mis noches. Y lo peor, no me pasó solo a mí. Aquel día, como solía hacer cada 2 o 3 semanas, me desperté temprano. Preparé una botella con agua, una escobilla de cerdas firmes, un trapo limpio y unas flores que había comprado el día anterior en el mercado central. Decidí caminar hasta el panteón municipal, donde descansaban los restos de mi padre, don Aurelio, fallecido hacía ya una década tras complicaciones cardíacas. Era mi forma de seguir hablando con él, de sentirlo cerca, aunque fuera en silencio. Salí de casa antes de las 7. El cielo estaba limpio, el aire fresco y el barrio aún dormía. Caminé unas cuantas calles hasta llegar al portón principal del panteón, que ya estaba abierto. El señor Tomás, el cuidador de siempre, me saludó con un movimiento de cabeza mientras barría la entrada. Le devolví el gesto y seguí mi camino, atravesando los pasillos entre las tumbas. La de mi padre quedaba al fondo, en una sección antigua que casi nadie visita. Las lápidas eran viejas, muchas desgastadas, algunas sin nombre. El silencio allí era absoluto, solo interrumpido por el canto lejano de algún pájaro. Me agaché frente a la tumba de don Aurelio y empecé a quitar las hojas secas, a frotar la piedra con cuidado. Sentía una paz extraña. No era tristeza, era más bien compañía. Fue justo entonces cuando algo cambió. Primero fue un leve crujido, después unos pasos lentos, arrastrados. Alcé la cabeza convencido de que alguien se acercaba, pero no había nadie. Volví a agachar la mirada atribuyéndolo al viento, pero los pasos continuaron, más cerca, más definidos, y entonces la vi. Una mujer mayor, con el cabello recogido y un vestido claro, caminando con calma por el pasillo lateral. No llevaba flores ni nada en las manos, solo caminaba. Al pasar a mi lado, se detuvo por un segundo, me miró directo a los ojos y dijo: «Buenos días, hijo». Le respondí por pura educación, aunque por dentro algo se tensó. Algo en su voz, en su forma de mirar, me hizo sentir un frío en el estómago que no supe explicar. Si eres amante de historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida, porque lo que viví ese día fue solo el comienzo. Me quedé observando a aquella mujer mientras se alejaba lentamente entre las tumbas. Su caminar era sereno, casi flotante, como si no pisara realmente la tierra. No miró hacia atrás, ni pareció tener prisa por llegar a ningún lugar. Me pareció raro que estuviera sola a esa hora, en esa parte del panteón, tan alejada de todo. Pero más raro aún fue que, al buscarla con la mirada apenas unos segundos después, ya no estaba. Había desaparecido como si se hubiera desvanecido entre las lápidas. Me incorporé, desconcertado. Tal vez había doblado en uno de los pasillos, tal vez. Pero cuando uno creció en un barrio chico como San Gregorio, conoce cada rincón. Y yo sabía bien que en esa dirección no había salida rápida. Apreté el trapo con las manos húmedas y volví a mirar alrededor. El aire ya no estaba tan fresco. Algo había cambiado. Un silencio más denso, más pesado, se había instalado a mi alrededor. Entonces escuché otro ruido, esta vez más claro, más cercano, como si alguien moviera tierra con los pies. Miré hacia una tumba a pocos metros y sentí cómo se me helaba la sangre. Un hombre mayor, de rostro pálido y ojos hundidos, se incorporaba lentamente desde el suelo.
No emergía de una tumba abierta, no. Simplemente estaba allí de rodillas, levantándose como si acabara de despertar de un largo sueño. Su ropa era antigua, raída, pero limpia. Se acomodó el saco con parsimonia, miró alrededor y comenzó a caminar despacio. Antes de que pudiera reaccionar, otros dos aparecieron detrás de él. Eran más jóvenes, de aspecto tranquilo, pero igualmente salían del suelo sin explicación. Uno de ellos tenía el cabello engominado hacia atrás y una camisa de botones bien abrochada. El otro llevaba una chamarra clara rota en una de las mangas. Los observé paralizado, con el corazón golpeando fuerte contra el pecho. Ninguno parecía notar mi presencia, hasta que el joven de la chamarra se detuvo, giró su rostro y me miró directamente. No había odio en su mirada, tampoco dulzura. Era una expresión vacía, como si no estuviera del todo presente. Pero algo en esa mirada me perforó por dentro. No pude moverme, no pude hablar, ni siquiera cerrar los ojos. Quise convencerme de que estaba soñando, pero no era un sueño. Lo sabía porque podía sentir el calor del sol, el sudor en mi espalda, el olor a humedad y flores secas. Todo era demasiado nítido, demasiado real. La mujer del vestido claro se detuvo a 3 tumbas de donde yo estaba. Se agachó como si rezara y permaneció inmóvil. Los otros comenzaron a dispersarse. Unos caminaban sin rumbo entre las tumbas, otros se paraban frente a lápidas, observándolas en silencio. Mi respiración era cortada, mis dedos temblaban y mi mente intentaba encontrar una lógica. Pero no había lógica. Aquello estaba sucediendo. Yo estaba allí. Y ellos también. Me sentía atrapado en un momento que parecía no tener tiempo. Las figuras que emergían del suelo no hablaban, no gesticulaban, no interactuaban entre sí. Solo caminaban, lentamente. Algunos se detenían frente a lápidas que parecían reconocer, otros recorrían los pasillos como si buscaran algo que dejaron pendiente. Uno de ellos, un hombre robusto de bigote fino y traje gris, se agachó frente a una cruz de madera medio rota. Pasó la mano por encima como si limpiara el polvo del tiempo. Otro, de piel muy morena y con un sombrero de palma maltratado, se sentó en un banco de cemento y se quedó mirando hacia el horizonte sin parpadear. Todo ocurría en silencio. No había brisa, no había sonidos de aves, ni siquiera el zumbido de los insectos que solían rondar ese sector del cementerio. Solo ellos, moviéndose como si aún tuvieran asuntos que atender. La mujer del vestido claro permanecía arrodillada, con la cabeza inclinada. Su cuerpo no se movía, pero sus labios parecían recitar algo, una oración tal vez. Me pareció oír su voz, apenas un susurro, pero no entendí ninguna palabra. Era un murmullo que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Mi mente buscaba explicaciones. Pensé en alguna representación teatral, en una manifestación religiosa extraña, pero no había espectadores, no había organización, no había lógica. Estaba solo, completamente solo, en medio de algo que no debía estar viendo. El joven de la chamarra aún me observaba, no con amenaza, sino con una especie de reconocimiento, como si supiera que yo lo veía, como si entre todos él fuera consciente de mi presencia. Me aferré a la cruz de la tumba de mi padre. Necesitaba algo sólido, algo que me recordara que seguía en este mundo. Y entonces, como si un velo invisible se corriera, todo empezó a desvanecerse. Primero fue la mujer. Se desdibujó lentamente hasta desaparecer. Después, los otros comenzaron a desvanecerse también. No corrieron, no huyeron. Simplemente se apagaron, uno a uno, como sombras borradas por el sol. Y justo cuando el último de ellos desapareció, oí voces, voces reales, pasos comunes, conversaciones.
Un grupo de personas entraba por el pasillo lateral, cargando flores, botellas de agua, herramientas de jardinería, visitantes normales, como yo lo había sido apenas unos minutos atrás. Todo había vuelto a la normalidad. Los pájaros cantaban de nuevo, el viento soplaba con suavidad y el olor a tierra y hojas secas regresaba a su estado habitual. Miré hacia donde todo había ocurrido. Solo tumbas viejas, maleza creciendo entre los mármoles y un par de cuervos sobre una cruz oxidada. Me arrodillé en silencio. Las piernas me temblaban, el sudor me corría por la espalda. Una mujer mayor que pasaba cerca se detuvo y me preguntó si estaba bien. Solo asentí con la cabeza. No sabía qué decir. ¿Cómo se explica algo que no debería existir? Apenas logré recuperar fuerzas. Recogí mis cosas sin pensar demasiado. Dejé las flores a un lado de la tumba, olvidé la escobilla y caminé hacia la salida con pasos inseguros. Cada vez que volteaba hacia atrás, esperaba verlos otra vez. Pero no había nadie. Solo cruces torcidas, ramas secas y el sol que comenzaba a calentar el cemento rajado. Cuando llegué al portón principal, ahí estaba don Tomás. Era un hombre de rostro curtido por el tiempo, delgado y siempre con una gorra oscura que le cubría parte de la frente. Lo conocía de vista desde que era niño. Siempre había sido el encargado del panteón, un tipo serio, reservado, que apenas hablaba con la gente. Encendía un cigarro cuando notó mi presencia. Me miró directo, con los ojos entrecerrados, y luego exhaló el humo con lentitud. «Vi lo que usted vio», dijo sin rodeos, como si habláramos de una lluvia que había sorprendido a los dos. Me detuve en seco. El cigarro le temblaba apenas entre los dedos, pero su expresión no era de miedo, era otra cosa, algo más antiguo, como si esa escena ya se hubiera repetido antes. «¿Cómo dice?», pregunté, sin voz casi. «Lo vi», repitió. «Y no es la primera vez. Aquí pasan cosas, pero no a cualquiera. Solo a quienes vienen solos y con el corazón abierto». Me senté en un banco de concreto que había junto a la reja. Las piernas no me respondían y las ideas se arremolinaban como hojas en vendaval. El sudor me corría por la nuca. Don Tomás se sentó en el borde del muro sin dejar de mirar hacia dentro del cementerio. «Trabajo aquí hace 23 años», continuó. «He visto gente salir corriendo, gritando, niños que dicen hablar con lápidas vacías. Pero cuando los muertos caminan, eso es diferente». Su tono era firme, casi resignado. Me habló de otros casos, sin dar nombres, pero con detalles que helaban la sangre. De una mujer que había caído desmayada al ver a su esposo muerto sentado junto a su tumba. De un hombre que volvió cada domingo durante meses porque decía que su madre fallecida le seguía hablando. Entonces mencioné a la mujer que me había saludado. Don Tomás bajó la mirada y se tomó unos segundos antes de responder. «Doña Eulalia venía todos los domingos a la misma hora. Su hijo murió en un accidente de camión. Ella no faltaba nunca. Hasta que, una mañana como esta, se desplomó allá al fondo. Infarto. La enterramos ese mismo lunes». Lo miré, incrédulo. Pero ella me habló. «Lo sé», dijo él sin sorpresa. «No sería la primera vez que alguien la ve, pero a usted», lo saludó. Sentí el estómago retorcerse, me ardían los ojos. No era sugestión, no era imaginación, era real. Yo la vi, ella me vio y estaba muerta. Esa noche no pude dormir. Me acosté temprano, pero no cerré los ojos. Cada vez que lo intentaba, la imagen del muchacho de la chamarra clara venía a mi mente. Su mirada seguía fija, como si todavía estuviera viéndome desde algún rincón oscuro. Cuando por fin me venció el cansancio, caí en un sueño pesado, y lo que viví en ese sueño me dejó aún más agotado al despertar. Estaba en el mismo pasillo del panteón. Era de noche, no había luna. No se veían las tumbas, pero las reconocía por la forma, por el aire, por el olor. Y entonces comenzaron los pasos.
lentos, arrastrados, el mismo sonido exacto que había escuchado esa mañana. Venían desde el fondo. Yo me quedaba quieto, sin poder moverme. Alguien susurraba mi nombre. No gritos, no llanto, solo mi nombre, pronunciado con tristeza. Me desperté empapado en sudor. Me senté en la cama, encendí la lámpara y me quedé ahí, con la espalda encorvada, escuchando el silencio. No era normal. El silencio de mi casa nunca me había incomodado, pero esa madrugada pesaba, como si no estuviera solo. Pasé el resto de la noche con la televisión encendida. El ruido me tranquilizaba, pero no por completo. A las 3:15, mientras intentaba mantener los ojos abiertos, volví a escucharlo. Un susurro, desde la cocina, mi nombre, bajito, como si me llamaran desde el otro lado de una pared muy fina. Me levanté con cuidado, como si al moverme pudiera espantar algo. Caminé hasta la cocina. La luz estaba apagada, pero no me atreví a encenderla. Miré alrededor. Nada. No había nadie. Pero el olor, ese maldito olor, a tierra húmeda, flor podrida y vela consumida, exactamente el mismo que había en la parte antigua del cementerio. Me quedé parado, sin respirar, hasta que desapareció. Volví a la sala, me senté en el sofá y me quedé mirando la pantalla. No recuerdo cuándo me dormí, pero a la mañana siguiente, cuando mi hija llegó para traerme el pan y el periódico, notó algo en mí. «Papá, ¿estás bien?», me preguntó al verme ojeroso, con la camisa arrugada y los ojos rojos. Intenté decirle algo, contarle lo que había pasado, pero al ver su expresión, una mezcla de duda y compasión, cerré la boca. No quería lástima, no buscaba explicaciones, solo quería paz. Y eso era lo que más me faltaba. Pasaron los días, pero el ambiente en la casa no cambió. De noche escuchaba pasos en el pasillo. De día sentía miradas a mis espaldas. A veces, al pasar por el espejo del baño, me parecía ver una sombra detrás de mí. Cuando volteaba, no había nada. No se trataba de miedo al más allá, era la certeza de que algo de allá se había venido conmigo. El jueves por la noche, después de 4 días sin dormir en paz, tomé una decisión. Abrí la vieja guía telefónica del pueblo y busqué el número del panteón municipal. No tenía idea si alguien atendería a esa hora, pero necesitaba respuestas. Llamé y para mi sorpresa, del otro lado sonó una voz familiar, la de don Tomás. «¿Hola?», dijo, con su tono pausado. «Soy yo, el que estuvo el domingo», respondí. Hubo un silencio breve y luego me preguntó, sin rodeos, «¿Le han vuelto a visitar?». No sé cómo supo, pero lo supo. Me quedé callado unos segundos antes de contestar. «Sí, no todas las noches, pero están aquí. Lo siento». Él suspiró como si esa confirmación no le resultara extraña. «A veces sucede», dijo. «No buscan hacer daño, solo quieren ser recordados». «¿Por qué yo?», pregunté con la garganta seca. «Porque usted los vio», respondió con firmeza. «La mayoría no ve nada. Viven negando, huyendo. Usted los miró a los ojos. Eso crea un lazo». Me quedé en silencio. Lo que decía tenía sentido, aunque fuera aterrador. No se trataba de una maldición, ni de posesiones demoníacas, como en las películas. Era algo más humano, más profundo. Como si esas almas simplemente hubieran encontrado en mí a alguien que las reconociera, que no apartara la vista. Y ese lazo se puede romper, a veces se disipa solo, dijo él. Otras hay que cerrar el ciclo. Depende de lo que se haya abierto. Depende de ellos y de usted. Terminamos la llamada con un intercambio breve de palabras. Me agradeció por no colgar ni burlarme, y yo le agradecí por responder, por no tratarme como loco. Esa noche no dormí. No por miedo, sino porque algo dentro de mí seguía dando vueltas. ¿Qué habían visto en mí? ¿Por qué me habían elegido? Y sobre todo, ¿qué esperaban que hiciera?
Al día siguiente, noté algo nuevo. En el comedor, sobre la mesa, apareció una flor marchita. Una margarita vieja, de esas que suelen crecer entre las tumbas sin que nadie las plante. No había viento, no había ventanas abiertas. Nadie más había estado allí. La tomé entre los dedos y la llevé al patio. No sabía si dejarla, quemarla o enterrarla. Al final, solo la solté sobre la tierra y me alejé. Durante todo ese viernes, tuve la sensación constante de que alguien caminaba detrás de mí. Pero ya no era el mismo miedo paralizante. Era otra cosa, una especie de incomodidad permanente, como si alguien estuviera esperando algo de mí. Entonces supe que no podía seguir ignorándolo. No bastaba con resistir, tenía que hacer algo, tenía que buscar una forma de entender y quizás de liberar. El sábado, poco después del mediodía, caminé hasta la iglesia del barrio. No iba con frecuencia, pero recordaba al padre Julián, un hombre mayor, de mirada serena y voz baja, que llevaba décadas sirviendo en la parroquia de San Bernardino. No era de dar sermones encendidos, ni de hablar de milagros. Escuchaba más de lo que hablaba, y eso era justo lo que yo necesitaba. Entré por la sacristía, donde sabía que solía estar a esa hora. Cuando me vio, levantó la vista del pequeño libro que leía y me saludó con un gesto de cabeza. No dije nada al principio, solo me senté frente a él y lo miré a los ojos. «Padre, necesito contarle algo», murmuré. Él cerró el libro, apoyó los codos en la mesa y esperó sin decir palabra. Le conté todo, desde el domingo en el panteón hasta las noches sin descanso. Cada detalle. Las voces, los pasos, el rostro del joven de la chamarra clara, la flor marchita en la mesa. No omití nada. Hablé como si lo hiciera por última vez, con una necesidad profunda de liberar algo que me oprimía el pecho. Él no me interrumpió, no frunció el ceño, no desvió la mirada, solo escuchó, en completo silencio, como si conociera cada parte de lo que estaba diciendo. Cuando terminé, pasaron unos segundos antes de que hablara. Se levantó despacio, caminó hasta una estantería baja y sacó un librito pequeño, con las hojas amarillentas y la portada desgastada. Me lo entregó sin ceremonia. «Aquí no vas a encontrar oraciones para alejar espíritus», dijo. «Pero hay palabras para fortalecer a quienes cargan cosas que no pidieron». Tomé el libro con manos temblorosas. No lo abrí de inmediato, solo lo sostuve. «¿Entonces no estoy perdiendo la cabeza?», negó suavemente con la cabeza. «No, hijo, lo que viste no es locura, tampoco es castigo, es un llamado a recordar», respondió. «Hay muertos que no descansan porque nadie los recuerda. Almas que murieron en silencio, que fueron olvidadas y que a veces regresan solo para decir, yo existí». Sus palabras no me asustaron, me atravesaron con una calma que no había sentido en días. Me explicó que hay personas que sin querer se convierten en puentes entre los vivos y los que ya partieron. No todos tienen esa sensibilidad. Algunos nacen con ella, otros la desarrollan después de una pérdida. «Usted no fue elegido», dijo al final. «Usted fue abierto por el amor a su padre, por el respeto con el que entró al panteón. Eso es lo que ellos sintieron». Salí de la iglesia en silencio, con el librito apretado contra el pecho. El cielo estaba gris, el viento soplaba suave. Caminé por la plaza, sin rumbo, pero con una idea cada vez más clara. Tenía que volver, no para buscar más respuestas, sino para darles una, y quizás para cerrar esa puerta. No le conté a nadie lo que planeaba hacer, ni a mi hija, ni a mis vecinos, ni al propio padre Julián. Sabía que si lo decía en voz alta, me detendrían, me llenarían de advertencias o, peor aún, de dudas. Y no podía permitirme dudar. Había pasado toda la semana sintiendo que algo me acompañaba, como una sombra silenciosa
que respiraba detrás de mí. Tenía que volver al panteón, no para enfrentar nada, solo para cerrar. El domingo me levanté antes del amanecer. Me vestí con ropa limpia, tomé una vela blanca y una rosa roja que había dejado en agua desde el viernes. Salí de casa con paso firme, aunque por dentro las manos me sudaban como si llevara un peso invisible colgado del cuello. El portón del panteón estaba abierto, igual que aquella vez. El pueblo aún dormía y el silencio me envolvía como una tela pesada. No vi a don Tomás, solo la escoba recargada junto al muro como una señal de que él también me esperaba, aunque no estuviera a la vista. Caminé por los pasillos que ya conocía, pero todo se sentía distinto. No había temor, solo una calma tensa, como cuando uno se despide de alguien sabiendo que ya no lo verá más. Llegué hasta el fondo, donde había comenzado todo, la sección antigua, olvidada, donde las lápidas perdían sus nombres y el musgo cubría los bordes como una caricia triste. Me arrodillé frente a una tumba sin identificación, coloqué la flor sobre la piedra y encendí la vela. No recé, no supliqué, no los he olvidado. Solo hablé, dije en voz alta. Los vi y sé que ustedes también me vieron. Que Dios les conceda descanso, que alguien los recuerde, aunque sea yo. El viento sopló en ese momento, repentino, fresco, pero no helado. La vela tembló, la flama bailó un segundo y luego volvió a estabilizarse. Sentí un estremecimiento subir desde mis pies hasta la nuca, pero no era miedo, no esta vez, era otra cosa, algo más parecido a una despedida. Me quedé ahí unos minutos más, en silencio, hasta que el sol comenzó a colarse entre las ramas secas del árbol al costado del muro. Me incorporé lentamente. Al girar para volver, lo vi. Don Tomás estaba recargado bajo la sombra, con los brazos cruzados y su eterna gorra cubriéndole la frente. Cuando crucé por su lado, no dijo nada. Solo levantó el mentón hacia el interior del panteón y murmuró: «Ya lo saben, ahora lo van a dejar en paz». Lo miré en silencio. Él no pedía explicaciones ni ofrecía promesas, solo afirmaba. Y por primera vez en mucho tiempo sentí el pecho un poco más liviano. No era el fin de todo, pero sí el principio de una paz distinta. Pensé que todo había terminado ahí, que aquella vela encendida y esa flor sobre una tumba olvidada bastarían para cerrar el ciclo. Caminé hacia la salida, con el cuerpo menos tenso, como si el aire ya no pesara tanto sobre mis hombros. Pero justo antes de cruzar el portón, don Tomás me llamó desde la sombra. «Espere un momento. Quiero contarle algo que no le dije antes». Me detuve. Había algo en su voz, en ese tono bajo pero firme, que me hizo volver sin dudar. Caminamos unos pasos, alejándonos del portón, hasta un rincón donde no se escuchaba nada más que el viento sacudiendo las hojas secas. Allí, sin mirarme directamente, comenzó a hablar. «¿Recuerda a la mujer que lo saludó aquel domingo?» Asentí. ¿Cómo olvidarla? Su voz aún resonaba dentro de mí cada vez que cerraba los ojos. Se llamaba Eulalia Vargas. Venía todos los domingos, sin falta, a visitar la tumba de su madre. Siempre sola, siempre con el mismo vestido claro que usted describió. Hasta que una mañana cayó muerta, ahí mismo, en el pasillo del fondo. Infarto fulminante. Me quedé sin palabras. Sentí que el estómago se me apretaba como un puño cerrado. Murió hace 6 años, continuó. Justo un sábado por la tarde. Fue enterrada el lunes. Pero el domingo siguiente, un joven vino aquí y juró haberla visto. Dijo que le habló, que incluso le sonrió. Nadie le creyó. Su hija se desmayó cuando oyó el relato. Lo miré. La garganta se me cerraba. Sabía lo que iba a decir. Usted no es el primero que la ha visto, pero sí el único al que ella saludó. No pude evitar sentarme en el banco de cemento que había junto al muro. Sentía las piernas vacías, la piel helada. Don Tomás se mantuvo de pie,
mirando hacia el interior del panteón. Quizás ella vio algo en usted, añadió, o tal vez solo quería ser recordada. A veces, quienes mueren de forma repentina tardan en aceptar que ya no están y se quedan, caminan, buscan. Me froté el rostro con las manos, intentando entender. No como quien busca explicaciones lógicas, sino como alguien que intenta aceptar una verdad que se impone por su propio peso. ¿Y los otros?, pregunté. ¿Los que vi salir de las tumbas también tienen historias? Él asintió lentamente. Aquí hay muchos que partieron sin despedirse, sin nadie que les rece, sin nombre en la cruz. La muerte no borra el dolor si nadie recuerda. A veces solo quieren que alguien los mire y sepa que existieron. Me quedé callado. Volví a mirar ese campo de tumbas como si fueran puertas entreabiertas. Y por primera vez no sentí miedo. Sentí respeto y una responsabilidad que no había pedido, pero que ya era mía. Ese día me fui diferente. No caminé, me arrastré en silencio por las calles de San Gregorio como si algo se hubiera desprendido de mí y me dejara desnudo frente a una verdad que no sabía cómo cargar. Llegué a casa y cerré la puerta con cuidado, como si cualquier sonido pudiera despertar algo que había quedado dormido. Me senté en el comedor con el libro que me dio el padre Julián aún entre las manos. No lo abrí, solo lo sostuve sintiendo su peso. Afuera el cielo estaba nublado y el viento empujaba las ramas de los árboles con una lentitud que parecía contar otra historia, una más vieja que el propio pueblo. Esa noche dormí sin sobresaltos. Por primera vez en muchos días no soñé con pasos, ni con sombras, ni con voces. Tampoco me sentí observado. Era como si todos hubieran entendido que mi parte ya estaba hecha, que yo había escuchado y recordado. Desde entonces, nunca más volví a pisar un panteón. Ni siquiera cuando falleció un tío lejano. Pedí disculpas, envié flores, pero no asistí. No por miedo, por reverencia. Porque comprendí que hay lugares donde el silencio no es vacío, sino memoria. Donde cada tumba no es solo piedra, sino historia. Ahora, cada vez que paso cerca de un cementerio, bajo la cabeza y hago una pequeña oración, aunque nadie me vea, aunque parezca un gesto insignificante, porque entendí que no todos descansan del mismo modo, y algunos simplemente esperan que alguien, aunque sea uno solo, los mire con respeto y les diga, aunque sea en pensamiento, te recuerdo. Nunca más hablé con don Tomás, no porque no quisiera, simplemente no hizo falta. Él ya había dicho todo lo que tenía que decir. Tampoco le conté esto a nadie más, ni a mi hija, ni al padre Julián, ni a ningún amigo. No porque lo ocultara, sino porque sentí que no debía compartirlo con cualquiera. Hasta ahora. Solo escribo esto porque de algún modo sé que tú que estás escuchando necesitabas oírlo. Tal vez porque también has sentido ese peso en el pecho que no sabes de dónde viene. Tal vez porque alguna vez pasaste por un lugar sagrado y algo dentro de ti se estremeció sin razón. O quizás porque también viste algo que no supiste explicar y decidiste enterrarlo en el silencio. No estás solo. Y si alguna vez, mientras caminas por una calle vacía, escuchas pasos que no son tuyos, o si un viento frío te toca el cuello cuando todo está en calma, no corras, no grites, detente, escucha. Y recuerda que a veces lo único que esas almas buscan es que alguien las mire y les diga, yo te veo, yo sé que estuviste aquí, porque a veces la muerte no es el final. Es solo la última vez que alguien espera ser nombrado.